Listo. Como dice Tartaja, está grabando, está grabando. Bueno, en la clase anterior habíamos visto varios comandos, habíamos visto cómo copiar archivos, moverlos, eliminarlos. De hecho, nos deshicimos de un Discord. Refresco de frijol. Deshicimos un sistema operativo, un Ubuntu, lo echamos a perder, literalmente, que para que vieran lo que era la potencia que se podía tener en cuanto al control de instrucciones en nuestro sistema operativo. Ahora bien, toca ya entrar un poco más en materia y empezar a configurar nuestro entorno de desarrollo. Como buen youtuber que soy, yo ya tengo todo instalado, entonces no lo voy a volver a instalar. No, es cierto. Miren, vamos a hacerlo nosotros nuevamente. Sudo apt remove menos purge. Me voy a echar mis bases de datos, pero no pasa nada. MariaDB. Como dicen, para que vean que no hay Postgres. Code, voy a desinstalar todo prácticamente. Maria Postgres Code, .NET. Nada más que ese ahorita lo vamos a instalar con más calma porque... .NET -- Lo que implica esta instrucción de aquí, .NET -- es que básicamente todos los paquetes que tengan este inicio y no importa qué después, los va a eliminar. Entonces si tengo .NET-SDK- no sé qué tanto, lo va a eliminar. Si tengo .NET-1, lo va a eliminar. Si tengo .NET no sé qué tal, lo va a eliminar. Va a eliminar todos los paquetes que tengan ese patrón de texto al inicio. El asterisco representa todo lo demás. O sea, en plan, no me importa el qué. Lo mismo aplica para copiar y mover archivos. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo quiero copiar todos los archivos, imaginando que en este directorio, en el principal, tuviera 30 archivos, no sé. Por ejemplo, estos dos de .ulrich. Entonces yo puedo hacer un cp.ulrich a carpeta temporal. Y entonces si yo hago un ls a carpeta temporal, pues van a estar ahí los dos archivos. ¿Por qué? Básicamente le dije, todos los archivos que tengan la extensión o terminen con .ulrich, lo vas a enviar para allá. Entonces, ese es el objetivo del asterisco en general. Entonces, pues yo voy a eliminar todo, pues para que vean que... Entonces, .NET... pues baboso, no lo escribí bien. ¿Por qué no me avisan? Ahí está. MariaDB. Vale. Porque lo mismo. MariaDB no se llama MariaDB tal cual. O sea, tiene más denotaciones y Postgres igual. Ahí está. Ya empezamos a eliminar todo. Les recomiendo igual tener mucho cuidado con qué desinstalan o qué desinstalan. ¿Por qué? Porque va a pasar exactamente lo mismo que con el RM. Si ustedes desinstalan un paquete que no, literal se echan su sistema operativo. Y se los digo de primera mano. Ya me ha pasado muchas veces. Entonces, mucho cuidado con lo que desinstalan. Si no lo conocen, o sea, si no reconocen el paquete y ustedes no lo instalaron ese manualmente, les recomiendo primero investigarlo antes de quitarlo. Porque si no va a pasar eso de que pues, de repente os echan la interfaz gráfica, os echan algún driver de red o cualquier cosa. Por ejemplo, ahorita pues ya le estoy diciendo que borre todo de Maria y Postgres, porque los vamos a instalar con calma, con paciencia y no hay problema. Al menos MariaDB y Visual Studio Code. Postgres los veremos más adelante. También sudo apt remove purge, que me faltó uno. SurrealDB. Pues no lo tengo instalado, cierto. Porque ese, como formateé hace poco, pues no lo tengo. Entonces, ahora bien, dicen, oye, ya no tengo ningún paquete. Perfecto. En este punto estamos los 4, o sea, estamos todos igual, ¿vale? En cuanto a extensiones, programas y demás. Para poder ustedes instalar un programa, ya lo habíamos visto, que era simplemente sudo apt install y el nombre del paquete, en este caso, por ejemplo, MariaDB. Y, déjenme abro una de GNOME, porque aquí, en esta no sé por qué nunca se ve. En este caso, sudo apt install, MariaDB. Si ustedes ponen parcialmente el nombre y después le dan al tabulador un par de veces, les va a aparecer todos los paquetes que completen ese nombre o con lo que contengan alguna similitud. En este caso, por ejemplo, tenemos Maria Backup, Maria Client, Maria Client Core, Common, Plugin Content, etc. O sea, tenemos muchísimos paquetes. En este caso, pues nosotros nos vamos a centrar en MariaDB Server, Maria
MariaDB Client, ¿vale? Solamente esos dos. ¿Por qué? Porque MariaDB Server ya nos va a instalar el resto de paquetes que sean requeridos, como por ejemplo el Client Core, el Common, el Backup. Aquí tenemos el server de hecho, el Server Core, el Server Test y demás. De esos ya se instala, se preocupa el gestor de instalarlos automáticamente. ¿Por qué? Porque son dependencias, o sea, que para que MariaDB Server funcione, requiere, me estoy inventando, Plugin S3, Rock SDB, Power Snappy, por ejemplo, por mencionar algunos. Digo, no sé si dependa de ellos, pero yo los menciono por si sí. Y así no tendríamos que ir uno a uno instalándolos, ya lo hace por nosotros esa parte. Entonces, por ejemplo, aquí ya le damos instalar y listo. Ya instalamos lo que es MariaDB y nos va a empezar a solicitar lo demás. Puede existir el caso de la paquetería en la que María no se encuentra, o bueno, la distribución. Pero ya les digo yo que es bien raro, bien raro que no le encuentren. Porque es un paquete casi por defecto. Porque como muchos programas tienden a usar bases de datos muy pequeñas como SQLite y demás, a veces hasta ellos mismos te instalan un pequeño servidor. Entonces, por lo general ya viene por defecto en todas las paqueterías. ¿Cómo sé si viene cómo sé si viene por defecto en mi sistema operativo? Pues de la misma manera, si ustedes escriben MariaDB y le dan tabulador, les debe de aparecer opciones. Si no les aparece es que no lo encuentra el paquete. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de SurrealDB. Si se dan cuenta, pues no me aparece nada. Y si yo le doy Enter, pues me va a decir, oye, pues no encuentro el paquete. Ahí es donde yo sé que no tengo por defecto MariaDB o cualquier otro paquete. En nuestro caso, MariaDB sí o sí viene casi siempre por defecto. Ahorita no vamos a configurar nada de servidores de MySQL ni Postgres. Solamente los vamos a instalar. Ahora sí que, como lo mencioné, vamos a preparar nuestro entorno. Nuevamente, sudo apt install -yes. Y vamos a decir Postgres. Postgres. Ay, si aprendo a escribir. SQL. Tan simple y tan sencillo. Podemos especificar la versión. Tenemos la 16, la 13, la 14, la 15 y demás. Entonces, o sea, por versiones no estamos cortos. Si ustedes instalan, porque pueden decir, oye, ¿qué diferencia hay entre Postgres SQL y Postgres SQL 16? Pues más que nada es la especificación. Postgres SQL nos va a instalar la última versión existente, mientras que Postgres SQL-16, pues especificamos nosotros la versión. Oye, ¿existe forma de gestionar las versiones? Sí, de hecho también se puede hacer con Node, con Python y con .NET. Se pueden especificar las versiones y, por ejemplo, si yo hoy quiero trabajar con .NET 3.5, puedo trabajar con .NET 3.5 en un proyecto y después switchear para cambiar o trabajar en .NET 5 y después switchear para cambiar y trabajar en .NET 8. Con las bases de datos nunca lo he probado, pero sé que se puede hacer. O sea, sé perfectamente que se puede hacer. Lo que sí es que hay que meter un poquito más de configuración, porque ahí sí hay que instalar los servidores un poquito más directo. Si mal no me equivoco, en Postgres solo hay que instalar PostgreSQL y listo, no debería haber mayor problema. Y si no, ya nos daremos cuenta cuando lleguemos a la configuración de los servidores. Ahorita pues no nos interesa mucho la configuración interna, que si nos faltó algún paquete en concreto a nivel bases de datos, porque no las vamos a usar ahorita. Simplemente es como para ya tenerlas instaladas. Igual cuando lleguemos a la clase de las configuraciones, las volveremos a instalar otra vez. Ahora sí que para evitarnos cualquier problema. Y ahora, según yo, si mal no me equivoco, ya no me debería aparecer .NET, pero no estoy seguro. Creo que para que... Sí, bueno. Les voy a enseñar. O sea, digo, era el objetivo. En este caso, pues, a mí sí me aparece, porque pues lo que tengo es un... cuando son paquetes externos, muchos ya te dan un manual de configuración. En este manual te dan un pequeño script, el cual literal tú copias, pegas, y lo que va a hacer es que te lo va a agregar por defecto a tus paquetes. Si alguien de ustedes está usando su distribución en Linux ahorita, intente básicamente hacer este comando: sudo apt install -yes .net-sdk-8.0. Y van a ver que no les va a aparecer. Y si ustedes le dan tabulador o le dan enter, no se los va a permitir. Les va a decir, no, pues yo no encuentro ese paquete. Precisamente eso es lo que, pues, digo, a mí no me pasó, pero me tuvo que haber pasado. Y pueden decir, oye, y entonces, ¿cómo instalar el paquete? ¿Cómo configuro? ¿Cómo lo preparo? Pues muy fácil, nos vamos a ir a nuestro navegador de preferencia, en mi caso es Brave, y vamos a escribir .NET SDK install.
Tan simple y tan sencillo. Y nos vamos a ir a la primera página de Microsoft. Siempre fíjense que sean las páginas oficiales, ya que a veces aquí nos pueden aparecer con anuncios y nos podemos meter algún virus por ahí. Lo bueno es que si bien para Linux sí existen malware, no es tan común encontrarlo. O sea, no es tan común, pero sí existe. O sea, de que existe, pero no existe. No es tan fácil que te infectes de malware. Ahora bien, pues ya nos vamos a encontrar aquí. Y entonces, por ejemplo, qué chulo, ya van a sacar la versión 9. Qué bonito. Luego me pondré a leer su documentación. Entonces, nos encontramos aquí. Y yo lo que les recomiendo es que siempre se vayan a todas las versiones, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, all.net 8.0 descargas. Y entonces ya nos va a traer aquí a todas las opciones que tenemos. Tenemos el SDK, tenemos el Core Runtime, tenemos el otro SDK, pero otra versión. Sí, esta es una versión un poquito más de testing y esta es una más reciente. Tenemos el Desktop Runtime, tenemos el Runtime 8.0. Tenemos muchas versiones y puede ser un poquito abrumador a veces decir, pues, oye, ¿cuál instalo? Yo les diría que para la rápida nos vayamos siempre por el SDK. ¿Por qué el SDK? El SDK es una abreviatura de Software Development Kit, o sea, kit de desarrollo de software. Entonces, por lo general, se suele tender a que las versiones SDK contengan todo lo que nosotros requerimos. Por lo general, si nosotros instalamos un SDK directamente, por ejemplo, ya sea el de Java, el de Node, el de que ustedes quieran, por ejemplo, les va a incluir, por ejemplo, hablando de .NET, les va a incluir el ASP.NET Core Runtime, les va a incluir el Desktop Runtime y les va a incluir el Runtime. Si nosotros no requeriríamos el SDK, tendríamos que instalar una a una o la que nosotros necesitemos. Por ejemplo, hay ciertos programas que solo usan el Runtime y listo, no requieren otra dependencia. Hay otros que requieren el de escritorio y hay otros que requieren ASP.NET Core. Dependerá, y sobre todo el objetivo. Entonces, yo nuevamente me remito a decirles, váyanse por el SDK y va a ser lo más fácil. Ahora bien, dentro de la categoría del SDK tenemos muchas maneras de instalarlo. Tenemos el sistema operativo Linux, macOS, Windows y todos. En este caso, pues tenemos los binarios crudos, tenemos los instaladores y demás. Por lo general en Windows, pues obviamente los encuentran un poquito más directos. Y en Linux casi siempre les va a decir un Package Manage Instructions. O sea, básicamente los paquetes de instalación por distribución. Por eso nosotros nos centramos en Debian. Y ya básicamente aquí nos dice cómo instalar .NET en Linux. Yo les recomiendo que si siempre tienen alguna duda respecto a .NET, se vayan a la documentación oficial. Hay momentos en los que yo sí les puedo decir de primera mano que la documentación oficial les va a dar más dolores de cabeza que soluciones, sí, pero son casos bien específicos. O sea, son casos bien concretos. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de instrucciones, comandos, bibliotecas, objetos, clases que no están del todo bien explicados. O sea, que son como, por ejemplo, no sé, me estoy inventando, la clase de tupla. Te dicen, pues es una tupla. Y tú, muchas gracias. Te agradezco. Y literal es así un documento de 2 líneas que dice, ¿qué es una tupla? Pues una tupla es una tupla. Y tú, muchas gracias. Entonces, cuando sean esos casos, pues sí, les recomiendo investigar por otro lado. GPT, Gemini, lo que ustedes quieran. Pero pues, les digo, no suele ser la constante. Ahora bien, aquí nos comenta cómo podemos instalar nuestra .NET en nuestro Linux. Y entonces nos va a aparecer para qué distribuciones está disponible. En este caso, Alpine, Debian, Fedora, OpenSUSE, SLS y Ubuntu, ¿vale? Nosotros estamos basados en distribuciones Debian. Yo les recomiendo que no importa qué distribución, o sea, siempre y cuando esté basada en Debian, se vayan por los paquetes de Debian, ¿vale? Oye, pero estoy usando Ubuntu. Perfecto, pues te vas por Ubuntu. Pero aún así, a mí en la experiencia, aún usando Ubuntu, siempre me voy por Debian. En la experiencia. ¿Por qué? Porque a veces los paquetes se instalan de una forma muy rara o requiere ciertas dependencias que no existen o que ya están descontinuadas y te toca instalarlas manualmente. Entonces, yo les recomiendo siempre irse a lo básico. Debian. Porque Ubuntu, Lubuntu, Kali, Parrot, cualquier otra distribución,
siempre están todas basadas en Debian. Entonces, si instalamos un paquete de Debian, es sí o sí seguro que es compatible. Ya que nos hagan falta paquetes adicionales, es otra cuestión. Pero que va a ser compatible, va a ser compatible. Entonces nosotros seleccionamos Debian y nos va a llevar a este apartado que básicamente nos va a dar información muy detallada de cómo instalarlo. En este caso ya estos comandos ya son cuando lo tienes instalado y demás. Te dan avisos importantes, por ejemplo de que .NET solo está soportado en arquitecturas x64 y que las arquitecturas ARM pues hay que meterle un poquito más de mano y que puede que no estén soportadas. Aquí nos dice qué tipo de Debian está disponible, qué versiones de Debian y qué versiones de .NET. En este caso Debian 12 está basada o nos permite instalar la 8 y la 6. 11 nos permite instalar la 8 y la 6 y Debian 10 pues la 6. Si nosotros nos vamos a Ubuntu vamos a ver qué nos aparece. Como dicen, pues, también porque lo podemos ver. Y se dan cuenta nos da más opciones, nos da más comentarios. Ubuntu al ser una distribución un poquito más basada para el uso de escritorio, es probable que no nos aparezcan todos los comandos y directamente nos diga, ¿sabes qué? Vete al instalador de paquetes, en este caso, el Package Manager, que nos dice que está embebido en Windows, ya estoy alucinando, en Ubuntu. O sea que, por ejemplo, acá nosotros podemos darle al menú de Home y decir Store y ya nos va a llevar a una tienda de descarga de software. En Kali también aparece, pero no funciona muy bien del todo. Entonces yo por eso nunca la uso, aparte me gusta más usar la terminal. Oye, eso es muy mamador, un poco. ¿Para qué les digo que no? Sí. Aparte, ya cuando llega un punto te acostumbras tanto a la terminal que hay ciertas cosas que dices, ay, mejor prefiero usar la terminal y es más rápido que si te vas por la interfaz gráfica. Hay otras en las que no, que dices, ay, qué tedioso es la terminal. Digamos que es un poco 50-50. Ok. Aquí nos indica que las siguientes versiones ya no son soportadas, o bueno, ya no tienen mantenimiento, que en este caso sí. ¡Ay! Oye, me descontinuaron la 7 luego. No tiene ni 2 años que salió. ¿O sí? No me acuerdo, pero oye, me descontinuaron la versión 7. No lo había visto. Ojo, que estén descontinuadas no implica que no las podamos instalar. La diferencia es que ya no van a tener soporte, como lo indica aquí. O sea, y el soporte que implica que básicamente ya no se les va a dar mantenimiento. Si tenían algún error, ya no lo van a arreglar. ¿Por qué? Porque son versiones que en ese sentido ya no les interesan. ¿Por qué sigue habiendo soporte para las 6 y no para las 7? A nivel técnico no sabría de comentárselos. Supongo que es una cuestión de compatibilidades, ya que pues la transición entre 7 y 8 fue muy rápida. O sea, literal salió la 7 y como al medio año, si mal no me equivoco, capaz si le miento un poco en cuanto a rango de tiempo, salió luego la versión 8. Entonces la 7 fue más que nada un brinco. Igual, por ejemplo, la 3.1, si se dan cuenta no mencionan la 3.5, porque la 3.5 fue muy usada. Fue muy usada para desarrollo web, sobre todo para, .NET Core, que es en donde nosotros nos enfocaremos. Dirán, oye, ¿cuál es la diferencia entre .NET y .NET Core? Pues digamos que antes, en sus ayeres, C# nació con la finalidad más o menos como de hacerle competencia a Java. Si bien nosotros sabemos, Java tiene algo que se le conoce como su máquina virtual, su JRD creo que se llama, no me acuerdo bien. La verdad es que, o JDK creo que se llama, ahí corríjanme. Que la facilidad que da Java es que se puede ejecutar en prácticamente cualquier sistema operativo. De hecho se usa, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, en todas las tarjetas que tengan un chip, por ejemplo, débito, crédito y demás, esas se ejecutan en una máquina virtual de Java. Y esa es la virtud que tiene Java, que prácticamente programas una vez y lo puedes ejecutar en muchos lugares. Claro, según el sistema operativo, a veces sí tienes que hacer unas pequeñas modificaciones. Por ejemplo, si requieres hacer una aplicación para dispositivos móviles, pues obviamente tampoco lo vas a programar de la misma manera que para una de escritorio o para un entorno web. Entonces, obviamente sí tiene sus pequeñas variaciones, pero no vas a tener mucho problema en ejecutarla en cualquier dispositivo. Ahora bien, .NET o bueno, C# con el tiempo evolucionó a aspirar a ese tipo de cuestiones, de serle una competencia muy directa a Java. Claro, yo se lo estoy contando acá más como chisme, pero obviamente tiene muchas implicaciones técnicas detrás y un poquito más específicas. Entonces, cuando salió .NET, que es en esencia una máquina virtual que quería hacerle competencia a Java,
porque su lema es Code One, Run Everywhere, o sea, codifica una vez y ejecuta donde quieras. Entonces, pues primero salió .NET Framework, luego que .NET no sé qué, .NET quién sabe cuál, ASP.NET quién sabe qué, ASP.NET Core, .NET Core. Teníamos un montón de versiones de .NET, pero demasiadas, era hasta abrumador. Entonces, por ejemplo, para los desarrolladores eso se empezó a hacer muy tedioso y sí le empezó a quitar popularidad a .NET en sus ayeres. Y entonces lo que hizo el equipo de Microsoft fue empezar a homologar todo el sistema .NET. Entonces pues empezó a homologar y por ejemplo desaparecieron que ASP.NET Core, .NET Core, que .NET Core Framework no sé qué y cuestiones variadas para convertirlo en .NET Core. Que esa fue una versión que se mantuvo muy estable durante mucho tiempo. Igual desaparecieron muchos .NET para limitarlo a .NET Framework. Entonces, pues ya nada más teníamos esas dos versiones, pero seguían existiendo infinidad en el mercado. Eventualmente, pues ya Microsoft dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una sola versión y que sea para lo mismo. O sea, ya que no exista una diferencia como tal. Que si vas a hacer o requieres usar .NET Framework, pues usa solamente esta versión. O bueno, usas esta que también te permite trabajar con .NET Core. Y esta también te permite trabajar con ASP.NET. Con ASP.NET Core. Y esta que te permite trabajar con Windows Forms. Y esta que trae el framework para Windows. Y esta que trae el framework para Android. Y así sucesivamente. Entonces, todo lo homologaron exactamente después de la versión de .NET Core 3.5. Porque .NET Core ya aspiraba a eso. Por eso tiene ese nombre, .NET Core. En este caso, el core, el centro. Y ya después, evolucionó después de la 3.5, porque de hecho no existió .NET 4, no existió. Y se brincaron a .NET 5. O sea, bueno, sí existió un .NET 4, pero nunca salió al mercado. Entonces por eso, es como de Windows 8 a Windows 10. Nunca existió Windows 9 a nivel mercado. Pero Windows 9 a nivel interno claramente existió. Entonces lo mismo pasó aquí. Y curioso también es Microsoft. Interesante la analogía, no la había pensado hasta ahorita. Nos brincamos de .NET Core 3.5 a .NET 5. Entonces el brinco que hubo entre estas dos versiones fue increíble. Ahora sí que me tocó a mí presenciarlo de primera mano. Yo empecé con .NET Core 3.5. Entonces cuando vi el cambio a .NET 5 me gustó mucho, porque aparte subió mucho la eficiencia y la facilidad de configuración era muchísimo más rápida. Muchas cosas se hicieron muy fáciles. A nivel lenguaje obviamente no varió mucho, se quedó casi igual, por no decir igual. Ciertas instrucciones las descontinuaron y otras las actualizaron, pero a nivel interfaz y a nivel configuraciones se volvió muchísimo mejor. Y sobre todo subió la eficiencia de los programas. Y bueno, ya entre .NET 6 y 7 y 8, pues bueno, las variaciones han sido no muy amplias, obviamente a nivel técnico, claro que sí. Pero sobre todo ha sido en eficiencia. Lo que es .NET 8 es excesivamente más eficiente que .NET 5. Y bueno, ya les di un pequeño, bastante amplio brevario cultural sobre .NET, que a mí me gusta mucho, creo que lo podrán notar. Y en este caso, tendremos las versiones de Debian 12, Debian 11 y demás. Pero para todas es lo mismo. Y aquí directamente nos explica cómo instalarlo. Ya cuando ustedes están acostumbrados a la que ven esto es copy-paste, rápido. Pero básicamente que lo tenemos que instalar con apt y que puede ser instalado con unos pocos comandos. Dice, después de que instales .NET, deberás ejecutar los siguientes comandos para crear una lista de trusted keys. Pero esto ya lo hace en automático, ¿vale? De eso no se preocupen. Y entonces, aquí hay un nuevo comando, aquí hay un par de comandos a los que no habíamos visto antes, que es wget y dpkg, ¿vale? Estos dos los veremos un poquito más adelante. Ahorita nos limitamos a simplemente copiar la instrucción, abrir una terminal, Control Shift V y Enter. Ahorita no se me preocupen de lo que hace cada uno de los comandos. Simplemente es para instalar nuestras dependencias. En este caso, el primero lo que va a hacer es descargar un paquete, ¿vale? ¿Qué paquete? Este de aquí, package Microsoft productivo.dev, ¿vale? Cuando nosotros trabajamos con Ubuntu y Debian, es importante siempre tener en cuenta esta extensión.
¿Por qué? Porque nos dice de qué sistema operativo es. Habíamos visto que en Linux las extensiones no son requeridas, son una buena práctica. Y lo mismo sucede aquí. Por buena práctica, indicar que es un .dev nos ayuda a reconocer que este paquete, este programa, es para Debian o para cualquier distribución basada en Debian. El "-o básicamente es para cortarle el nombre, porque si nosotros hacemos un wget, va a pulear todo esto completo. O sea, este va a ser el nombre del archivo, y lo que decimos con "-o", es decir, ¿sabes qué? Lo quiero guardar como package Microsoft-prod.dev. Básicamente le dijimos eso. Luego, sudo dpkg-i, ahorita vamos a ver este comando en detalle, entonces no lo voy a tocar ahorita. El paquete que acabamos de descargar y que lo borre, simplemente. Una vez ya hicimos eso, nos indica directamente aquí, instala el SDK. Entonces, ¿cómo? Con el comando sudo apt, en ese caso usan apt-get, pero ya vimos que usar apt-get o apt es exactamente lo mismo. Update, ¿para qué? Para que precisamente las dependencias se actualicen, porque lo que hicimos aquí fue instalar las dependencias de .NET, y entonces en el momento que yo use el comando, use el comando sudo apt install -yes y yo escriba .NET, pues ya me aparezca, ya me lo reconozca. Entonces para eso pues tenemos que seguir sudo apt update. Ponemos nuestra contraseña y listo. En este caso empieza a pulear todos los paquetes, que por ejemplo pues ahora sí que como buen tutorial pues ya yo ya lo tenía instalado el paquete, entonces obviamente a mí ya me aparece desde un inicio. Pero a ustedes les va a aparecer exactamente lo mismo. Porque de hecho vieron que puse exactamente el mismo paquete y no pasó nada. Lo único que hizo pues fue actualizarlo. Ya que si nosotros volvemos a instalar un paquete con el mismo nombre, pero es una versión superior, obviamente lo va a actualizar. Entonces digo, según la cantidad de programas, ya lo habíamos visto, puede tardar un poco más, un poco menos. Entonces, pues esperemos tantito a que acabe, a que termine de actualizar. Y listo. Entonces, digo, aquí me indica que tengo 99 paquetes para actualizar, pero ese no es tema de hoy. Y entonces ya nos dice que instalemos la versión SDK. Entonces nos dice, instala la versión SDK 8.0. Pues muy fácil, sudo apt install. Lo pueden copiar y pegar, o sea, no está limitado. El guión de aquí lo que indica es un salto de línea, simplemente. No se me preocupen porque pueden decir, oye, y ese salto, ese guión, perdón, en la terminal indica salto de línea, nada más. O sea, de eso ni se preocupen. Por si llegan a ver algún otro comando igual, es exactamente eso. Sudo apt install .NET-SDK. Y entonces les deberían aparecer todas las versiones: 6.0, 7.0 y 8.0. Si no les aparecen las demás versiones, tampoco se me preocupen, tampoco pasa nada. La que nos interesa a nosotros es la 8.0, pero también podemos instalar las demás. Entonces, como habíamos visto, ponemos el asterisco y lo que va a hacer, suena un poco mal, pero bueno, ponemos directamente el asterisco para que seleccione la 6.0, la 7.0 y la 8.0. Y entonces también nos puede decir, ¿sabes qué? Puedes instalar el runtime, que es de .NET Core, o el segundo, o el alternativo. Cuando nosotros usamos el ASP.NET Core, estamos hablando de una versión legacy, o sea, una versión un poquito más antigua. Mientras que .NET Runtime, pues es una versión un poquito más moderna. Ambos, en esencia, hacen lo mismo, pero obviamente pues uno está enfocado para otras cuestiones y otro para otras. No nos toca, no nos atañe a nosotros verlas. Entonces las instalamos y listo. Ya, si se dan cuenta, esto es lo que les decía, que si un programa tiene más de una dependencia, las va a instalar por nosotros, en la mayoría de casos. Y entonces aquí no lo indica, instalando las dependencias ASP.NET Core Runtime 6.0, 7.0, 8.0, el Targeting Pack, el ASP Host, el Runtime y demás. Eso lo hizo por nosotros. Pero si nosotros no requerimos estos paquetes, los podemos quitar sin problema. No es lo ideal porque para eso instalamos un SDK, porque nos da ya todas las herramientas. Y bueno, nos dice un poquito del resumen. Cuánto pesa el tamaño de la descarga y cuánto espacio es requerido, básicamente. Entonces aquí ya lo empezó a instalar. Puede tardar un poco más, un poco menos, sí. Dependerá de su equipo y de tanto de su calidad de internet como de los paquetes que estén instalando. En este caso, como nosotros estamos instalando 3 versiones de .NET, pues
pues puede tardar un poquito a veces. Ahora bien, me pueden decir, oye, ¿no va a existir problema entre tener .NET 8 y .NET 7 y 6 instalados al mismo tiempo? No, para nada. Absolutamente no. Ya más adelante veremos el porqué. El día de hoy no es tanto nuestro tema del video de hoy, o bueno, de la clase de hoy. Y solamente para comprobar, pues podemos abrir una nueva terminal, ¿vale? Como esta. ¿Pueden hacerlo desde esta misma? Sí, pero si lo quieren ver muy visual, se los recomiendo en una nueva. ¿Por qué? Porque esta terminal no está actualizada del todo. O sea, que puede que no detecte el paquete. ¿Ya está instalado? Claro que sí, pero puede que no lo detecte. Entonces voy a poner el ejemplo. Lo más seguro es que sí lo detecte. Si yo pongo .NET y no me lo remarca de un color específico, ustedes pueden interpretar que el comando no lo está detectando y que no se instaló correctamente la paquetería. Pero no es siempre eso. A veces sucede los casos en los que la terminal no se, esta en concreto que yo tengo aquí abierta, no se ha actualizado del todo y por ende pues no me va a reconocer el comando, pero con el intérprete, o sea, para que me lo remarque de un color específico. Pero si yo le doy enter, luego me va a decir, ah, pues ya lo instalaste, maestro. Entonces, acá yo pongo .NET --v, uy, era al revés, version, y entonces ya directamente me dice qué versión de .NET tengo. Oye, pero instalamos también la 7.0 y la 6.0. Sí, pero como lo comenté, más adelante veremos por qué no aparecen aquí. Porque sí están instaladas. Entonces, simplemente lo que hace .NET Version es que nos da la versión más reciente. O sea, la que tiene más prioridad. Que en este caso, pues obviamente es la 8.0. .NET-V y listo. Ay, qué raro. Hay veces que muchos programas tienen las abreviaciones "-v" o "-v version". Entonces, hay unos que no lo traen. Por ejemplo, yo no recordaba que .NET no lo trajera. Pero bueno. Y entonces, por ejemplo, podemos hacer un .NET -help. Y ya podemos ver todos los comandos que tenemos. Entonces tenemos opciones para el runtime, opciones para el SDK y sobre todo los comandos más usados. Ya veremos la gran mayoría de estos. No veremos todos porque muchos ya son muy técnicos y no cuadran con nuestro curso de momento. Ya serían para una versión un poquito más avanzada. Igual comandos adicionales, por ejemplo para F#, que si quieren luego podemos ver F# en más detalle. Y con esto pues básicamente nosotros instalamos ya gran parte de nuestro entorno de desarrollo. El día de mañana instalaremos Visual Studio Code, que como vimos yo lo desinstalé el día de hoy. Mañana lo instalaremos y empezaremos ya con el lenguaje. Entonces, como dicen, hasta mañana.